Mesa Central. Seguimos aquí en Mesa Central con la conversación de actualidad con nuestros columnistas. Se incorpora Quique Mujica. Buen día, Quique. Muy buenos días. Bienvenido, pues, Quique. Muchas gracias. Bueno, estábamos conversando ya, tema que había planteado Analía, el tema de la ley de inteligencia. ¿Cuál es su joyita, María José? Oye, mi joyita es un dato que es bastante poco auspicioso, o sea, al revés. Y es que según hay una página que tiene una data de natalidad, que va revisando la natalidad en todo el mundo, que se llama More Birth, y según ese último dato, Chile registró una tasa de fecundidad del 0,88% de nacimientos por mujer. Una caída que significa 23% respecto del año anterior y 51% desde el 2015. ¿Ya? Y que es un nuevo récord, es el Chile, o sea, no hay ningún país que haya visto caer la fecundidad de tal manera, con esa progresión en el mundo, o sea, salvo nosotros. Y obviamente este es un tema dramático, o sea, dramático no solamente por, digamos, la pirámide de natalidad, sino porque afecta al crecimiento, a las pensiones, a todos los aspectos, digamos, que un país necesita respecto de su mirada de desarrollo o su mirada de futuro. Entonces, yo traté de averiguar, ¿ya? Porque esto es un fenómeno obviamente mundial, pero que en Chile se agudiza, ¿cuáles son los argumentos o las razones por las cuales la gente hoy día decide no tener hijos? Y eso es bien interesante porque son razones completamente multicausales, o sea, no es que haya solo una, ¿ya? Dentro de esas muchas, algunas de esta página las reconoce, otras las busqué, digamos, en otra parte, pero está, por ejemplo, la rápida secularización de la juventud, es decir, una juventud que tiene más lejanos los valores religiosos, asocia, que están asociados, digamos, a las familias más grandes o a los hijos en términos generales, obviamente va retrocediendo. Por supuesto, también una serie de valores culturales que tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación de la mujer al trabajo, con la valorización del rol de la mujer en el trabajo. También que a pesar de que esos patrones han cambiado, la relación de hombres y mujeres respecto a las responsabilidades en la familia no han cambiado tanto, o sea, no han variado tanto. Temas económicos muy importantes, es decir, las personas perciben que tener un hijo es económicamente muy costoso. Y lo es. Y lo es, pero lo perciben porque siempre ha sido así, pero lo perciben hoy día como particularmente difícil de abordar. También temas, fíjate que nuevos, novedosos, por lo menos que en mi generación no existían, que tienen que ver con el cambio climático, es decir, cómo vas a traer hijos al mundo en un mundo que va, digamos, directo a la destrucción medioambiental. Entonces, la segunda pregunta, ¿no es cierto?, derivada de esto es qué han hecho algunos países para contrarrestar, obviamente, este fenómeno que se transforma, por muchas razones, en un fenómeno central. Y es curioso, fíjate, que no hay ningún país donde se haya encontrado una solución sostenible, o sea, así como la bala de plata, no la han encontrado en ninguna parte. Y más bien aparecen como ciertas acciones que van como tapando ciertos hoyos o van como de alguna manera arreglando ciertos problemas, pero que tampoco han tenido un efecto así muy positivo en el tiempo. Entonces hay países, por ejemplo, en los que hay subsidio por hijo. Tú tienes un hijo y entonces existe un subsidio. Otros países donde hay exenciones fiscales, es decir, las familias o las familias numerosas, y ese número va cambiando, depende, digamos, del país, tienen una exención en los impuestos, y eso también, digamos, parece ser una medida relevante. Otros países tienen, por ejemplo, licencias paternales o maternales muy generosas en el tiempo, ¿verdad? Es decir, los padres o las madres se pueden quedar, digamos, mucho tiempo con los hijos. Esa que es una gran tentación en nuestro país, al menos a mí me parece nefasta, porque lo que hace es ponerle un peso muy grande al trabajo femenino y eso termina haciéndolo muy costoso. Después, otros países han, por ejemplo, abordado la infertilidad a través de políticas sociales que favorecen las distintas tecnologías reproductivas en caso de mujeres que quieren tener hijos, que por alguna razón no pueden tenerlo. Pero lo que más ha dado efecto, lo que más ha producido efecto es la posibilidad de generar sistemas de cuidado donde madres y padres puedan salir a trabajar
con tranquilidad. Y esos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Francia existen con mucho éxito, también se han transformado en sistemas que son de múltiples formas. Es decir, hay uno que es la institucionalidad del Estado, en Chile sería la JUGI, por ejemplo, pero también han aparecido, y esto me pareció particularmente interesante, un formato que se llama guardadores de barrio. Y en el fondo que es un complemento a estos sistemas que son, digamos, estatales, donde mujeres o hombres en los diferentes barrios que tienen disponibilidad, capacidad de cuidar niños, por supuesto con ciertos estándares que están comprobados, y que se ofrecen para cuidar niños o adultos mayores, porque también pueden ser adultos mayores, en el barrio, generando no solamente la sensación como de más cercanía, sino que de cohesión social. Y entonces empieza a aparecer en el barrio, entre las personas, no solamente un conocimiento, sino que yo te ayudo a ti y tú me ayudas a ti, y esos guardadores muchas veces son personas que tienen posibilidades solo de trabajar en términos más flexibles, no tienen a lo mejor otras capacidades, pero estas sí. Entonces me pareció súper interesante, primero, que el tema de la natalidad tiene que estar sobre la mesa como un tema central, que tenemos que empezar a pensar cómo lo abordamos, y que estas herramientas que no son obvias, que no son evidentes, y que a veces ideológicamente son muy criticadas, porque en el fondo se establecen como un complemento a la función del Estado, tienen que estar sobre la mesa, y tenemos que empezar a hacernos cargo, porque el problema que se nos viene encima parece no estar tan cerca, pero es como una ola que en algún minuto va a llegar con consecuencias muy relevantes. Oye, yo hablé este tema con Ignacio Razábal, lo pregunta la encuesta del Bicentenario. Sí, acá tengo las razones de la encuesta del Bicentenario, sí, tal cual. Fíjate que por razones económicas, el segmento alto es el que elige la razón económica, el segmento alto, no los segmentos bajos. O sea, es gente que tiene una buena situación, pero así todo piensa que tener hijos es un problema de lucas. Y también yo creo que está asociado con un fenómeno que está apareciendo en Estados Unidos. No sé si acá es que esta debe ser de las primeras generaciones que piensan que sus hijos van a vivir peor que ellos. Bueno, comentábamos con María José hace un rato atrás que uno lo ve en los hijos propios y en los hijos de los amigos, etcétera. Te plantean básicamente dos temas. Uno, traer hijos a este mundo, y este mundo por el tema cambio climático, pérdida de biodiversidad, o sea, todo mal, digamos, o sea, una visión muy negativa, muy oscura respecto del porvenir, y también los fenómenos globales políticos mundiales, que también son muy preocupantes. Y como en este mundo no quiero vivir, no quiero traer a criaturas, pero lo que tú dices, que también es cierto, los chiquillos hoy día que están pensando en tener un hijo, qué sé yo, dicen, bueno, pero en la condición económica que tengo, donde tienen satisfechas sus necesidades, el delta más no es tan alto. Entonces dicen, bueno, esto significa que voy a empeorar mi calidad de vida, porque voy a tener que renunciar a muchas cosas para poder sostener a otra criatura. Y el tema del cuidado, gran tema. Y ahí, bueno, yo estaba pensando, mientras escuchaba a María José, uno le viene como una lluvia de ideas también en torno a, por ejemplo, en los 90 me tocó vivir en Alemania, y allá tenían un sistema en que para que las mujeres pudieran tranquilamente decidir si tener o no hijos, financiaban los 5 primeros años, tú dejabas de trabajar para cuidar, y empezabas a trabajar cuidando a tu hijo. Y te pagaban sueldo. Y te pagaban una especie de sueldo. Pero ¿qué pasó? Que al cabo de un tiempo esas mujeres se dieron cuenta que salían del mercado laboral, y cuando volvían ya no todos los otros tenían la delantera, porque entonces no era, como dices tú, María José, la bala de plata no existe. Desde luego que este es un tema, y mira las paradojas en el tema cambio climático. Uno de los problemas que se planteaban en el año 2015, por ejemplo, era el tema de la sobrepoblación mundial y lo que significaba en términos de estrés, de demanda de bienes de todo tipo, esta sobrepoblación. Y hoy día nos estamos enfrentando a esta tasa de natalidad negativa en algunos casos, que invierte la pirámide etaria, y eso hace efectivamente cómo sostenemos a los más viejos y los más jóvenes son es el pocos. Sistema de pensiones. Entonces ahí está parte de los problemas que enfrentamos. Y por otro lado, una cuestión que es de pensar si hoy día nos damos cuenta, vemos los números y es así, la gente tiene menos hijos hoy. Habría que preguntarse cuántas de nuestras madres y abuelas habrían tenido los hijos que tuvieron si tuvieran las posibilidades que nosotras tenemos hoy día, pensando en métodos anticonceptivos y la aceptación social
de que no tengas hijos, porque ahora nadie cuestiona. Se está pasando el tren. Oye, ¿cuándo? Eso antes era un clásico. Te casabas y a los 2 años, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la guagua? Pero ahora eso no es tema. Entonces, son realidades que cambian, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que enfrentarlo porque son múltiples las consecuencias de una natalidad tan baja como la que señala, y poder compatibilizar el derecho que tiene una mujer a pensar que quiero, pero también si quiere, apoyémosla. Claro, y que está más en la edad biológica, también juega en contra de la mujer, porque el reloj ahí corre. Porque todo el periodo supuestamente que donde la mayoría, me imagino, tiene hijos que debe ser entre los 28 y los 35 o 30, 35 horas, es una edad que la gente está muy activa laboralmente, pues. Unos son de tus mejores años. Claro. Ahora, es que mira, yo creo que por ahí va la cosa, porque obviamente la baja la natalidad es un efecto de la modernidad, eso no lo podemos negar, o sea, eso efectivamente es así, y es un efecto de la modernidad en orden a un montón de patrones culturales que van cambiando y prioridades que se van instalando, que son distintas, y que yo no me atrevería a decir que son peores, son distintas nomás, o sea, completamente diferentes. Ahora, el riesgo, creo yo, está en que la solución termine perjudicando el problema, porque recargar el costo del trabajo de las mujeres es lejos la peor solución. Entonces, cuando aquí estábamos discutiendo un prenatal de 1 año, cuando ya tenemos un prenatal de 6 meses, que además está asociado al tiempo casi ideal en que un niño puede ser alimentado por su madre, tú te das cuenta que ahí lo que hay es una cosa bien populista, o sea, de en el fondo instalar un beneficio que en definitiva termina siendo o perjudicando el mismo trabajo de las mujeres. Por otra parte, también tiene que ver esto con las prioridades, ¿no es cierto?, de los gobiernos y de los estados. Porque si nosotros sabemos que uno de los problemas que tiene, digamos, centrales los padres tienen que ver con la salud y la educación, o sea, tú puedes decir, mira, las condiciones económicas aquí son más complejas, pero si yo tuviera una salud, una educación relativamente buena, entonces obviamente hay una sensación muy distinta respecto de la dificultad de tener un hijo. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos poniendo el eje aquí en la educación? ¿Lo seguimos poniendo en los universitarios? ¿Lo seguimos poniendo, digamos, arriba? Cuando vemos que abajo la Junji, por ejemplo, tiene una cobertura insuficiente en muchas partes, tiene una calidad muy variable en los distintos lugares, tiene un problema de acceso en zonas rurales, tiene, digamos, un montón de aspectos donde deberíamos poner mucho más fuerza, entre otras cosas, porque esos niños no solamente se facilitaría, digamos, su llegada al mundo, sino que también es fundamental la estimulación en tiempos, digamos, en años tempranos. Entonces creo que aquí la discusión tiene mucho que ver con hacerse cargo del problema, entender que es multicausal y que no hay balas de plata. En el mundo existen como mini baby booms que tienen que ver con estas medidas, pero que rápidamente vuelven, digamos, a las curvas tradicionales, pero tiene que ver con prioridades. O sea, ¿dónde vamos a poner la prioridad? Obviamente en un país donde hay infinitas demandas y pocos recursos para cubrirlas todas. Pero es interesante, fíjate, María José, cuando tú haces esta última parte del relato, yo creo que, insisto, el tema es que cada mujer pueda decidir, y la que quiera tener hijos, cómo la apoyamos, ¿cierto? Y sobre todo, cómo la apoyamos en el cuidado. Entonces, yo recuerdo, y creo que ahí en eso hemos venido trabajando como país y hemos avanzado muchísimo desde el Chile Crece Contigo, primer gobierno de Bachelet, siguiendo adelante la Sala Cuna, que realmente el sistema de cobertura de Sala Cuna, tú dices, es insuficiente, y yo estoy de acuerdo en que se ha hecho insuficiente, pero hubo un minuto que tuvimos cobertura casi del 100% requerimiento, con una calidad realmente extraordinaria. Yo he visitado salas cunas de la Junji y, o sea, de verdad espectacular. A mí esto es muy anecdótico, pero me tocó visitar una hace varios años atrás en Limache y me emocioné porque era mejor que aquella en la que yo tuve a mis propios hijos, que era particular. Y yo dije, bien, esto es lo que nosotros queremos, dignidad en el trato, en la oferta, pero nuevamente, tú decías, hay que buscar arreglos que sean público-privados. Claro, exactamente. Estoy de acuerdo en eso, pero sigue siendo, fíjate, la respuesta del Estado, una respuesta que tiene que ser contundente. Y en ese sentido, la primera responsabilidad es estatal de proveer un bien público. Claro, y ahí está el tema de las prioridades y las prioridades de los asistencia, recursos. Claro, es que, y tú lo dices muy bien, demandas
infinita y recursos escasos, pero bueno, también esto tiene consecuencias. Sí, hay que generar caja fiscal, porque lo si no, otro no que funciona. que se repite, que no está comprobado en ninguna parte, es que, bueno, no en ninguna parte, pero en pocas partes, estoy hablando de países occidentales, que los inmigrantes nos van a salvar la tasa de natalidad, porque los inmigrantes tienden a poco tiempo de asimilar las mismas conductas que tiene en el país donde están, porque aquí se trata porque la gente ya, la casa propia ya es como, la verdad, los arriendos son carísimos, los departamentos son cada vez más chicos, la mujer trabaja, los colegios siguen requiriendo reuniones de apoderados, no se dan cuenta que ya cambió todo el ecosistema, hay hogares monoparentales, muchos, padres, nos dimos cuenta con las familias, el fondo de pensiones, que la cantidad de sinvergüenzas que no le pagaban a su hijo la pensión, o sea, viste ese escenario, con suerte te van a tener uno. Oye, pero además hay un tema, yo creo que es súper importante, que es la conciliación familia-trabajo. Y cómo eso es central. Eso es central. Clave, que es muy difícil y que en el fondo está todavía... Hay como un cierto, yo creo que hay un cierto nivel de cargos donde más o menos funciona. Yo creo que después de la pandemia hubo mucha adaptación con estos sistemas híbridos en que las mamás pueden estar en las casas, que teletrabajo, Pero de ahí hacia arriba hay una serie de cargos de responsabilidad, de distintos tipos de cargos, donde la conciliación familia-trabajo es muy difícil. Muy difícil. Y donde todavía los hijos parecen ser como de cargo de la madre. Entonces a mí me sorprende muchas veces, ¿no es cierto?, que cómo lo mira el hombre, digamos que es el jefe, porque ese hombre jefe también tiene hijos. Entonces, como esa necesidad de incorporar la responsabilidad de los hijos como una corresponsabilidad, o sea, y además no solamente una corresponsabilidad respecto de tus hijos, de tu familia. O sea, un país que no tiene hijos es un país que va al despeñadero. O sea, esto es una responsabilidad social, ya excede tu propio, digamos, cuidado o tu propio familia. Ahora, cuando las familias se separan, los niños, el 95 se quedan con la madre, ¿no? Se queda. Yo creo que esto va cambiando, yo creo que eso ha ido cambiando bastante. Pero yo creo que ha habido cambios, fíjate. El postnatal también lo pueden solicitar los papás. O sea, creo que culturalmente hemos ido avanzando hacia un cambio de eje, pero todavía, como tú lo dices, el jefe hombre, sí, por eso te quiero dar la razón. El jefe hombre, el jefe le decir, te dice, oye, perdón, ¿a dónde vaya a ir? ¿Vaya a llevar al niño al pediatra? Apoyará o no sé qué. Aprovechador. Todavía ahí hay un track por eso digo que hay un tema cultural, pese a que el postnatal, lo que difiere un poco es que yo creo que cuando se planteaba, por ejemplo, aumentar el postnatal para hacernos cargo de una realidad, porque antes del postnatal, recuerden que todos los niños chilenos tenían reflujo, todos, el 100% de los niños tenían reflujo. Ahora, con el postnatal más largo de 6 meses, un porcentaje mucho menor es el que tiene reflujo, los otros se mejoraron. Es decir, se asumió una realidad, y era que dejar a un niño a los 84 días, me tocó dejarlo, y por supuesto salí con lágrimas en los ojos a trabajar al INP donde trabajaba en ese momento, dejando a mi criaturita en la sala cuna. 84 días es realmente 3 meses, una cosita chiquitita. Entonces aumentamos, y yo creo que no se desbalanceó el tema en términos de la elegibilidad de una trabajadora mujer frente a un hombre. O sea, creo que somos capaces de resistir el avance cultural, societal que estamos viviendo respecto de que los hijos son de todos, y en consecuencia hay que contratar mujeres, pero yo creo que hay que porque tener además cuidado con el eso. postnatal son también de los hombres, tú no sabes si el señor que tienes adelante va a pedir el postnatal. Ahora, es menos frecuente, coincido, pero está, o sea, vamos avanzando, pero también creo yo creo que hay que lograr un equilibrio. Yo también tuve hijos, creo que yo tuve hijos, quiero dar la razón en que efectivamente tampoco es a la chuña, digamos, pero hemos resistido esos avances que se hacen cargo de una realidad. Antes preguntaban, ¿y estáis pensados van a tener guagua a las mujeres? Oye, en las entrevistas de trabajo, vaya a tener guagua luego en la entrevista laboral. Pero en la entrevista laboral, sí. Claro, pero hay que tener mucho cuidado, yo creo, con subirle el costo. Con subirle el costo al trabajo de las mujeres. No, en eso, porque desde el punto de vista de la, digamos, de la rentabilidad,
subirle el costo a las mujeres es perjudicar su incorporación al trabajo, y yo soy la más convencida de que las mujeres no solamente deben trabajar, sino que tienen mucho que aportar al mundo del trabajo. Además exactamente, quieren. pero además quieren, pero además es necesario, claro. O sea, es necesario que estén ahí, que cumplan un rol. Yo creo que la manera de mirar muchas veces las cosas es distinta, es complementaria, entonces eso es un bien para el país, de todas maneras. Me está dando risa porque hablé de los anticonceptivos como en tiempo presente. Declaro que los dejé usar hace tiempo. Oiga, Quique, muy brevemente, pues mira cómo se nos pasó el tiempo, pero ¿alguna semblanza nada más de algún tema que querías poner? Les comentaba fuera del micrófono que estuve ahí en Radio 13C con Francisco Undurraga, diputado de Bópoli, y me dijo que van a apoyar a Belén Matei, que era algo predecible, pero... Que no llevan candidato, entonces. No llevan candidato, entonces van todo Chile Vamos, y también... Estábamos hablando de la reforma del sistema político, que se entrampó bastante, y le pregunté, ellos son uno de los máximos motivadores de esta reforma, pero tienen el riesgo que se están disparando los pies, puedan desaparecer. Claro, y me dijo que está dando vuelta la idea de un gran partido de derecha que emule lo que hizo el Frente Amplio, y que sería Chile Vamos. Me pareció creativo, no sé si van a estar todos de acuerdo ahora, pero... Y ahí yo pensaba, claro, gracias a José Antonio Casa, ahora de Bópoli y la UDI pueden conversar y juntarse, que era una cuestión imposible antes. Claro, pero como apareció Kaiser y Casa... Así se mueve el tablero político. Sí, exacto. ¿Y cuándo proclamarían a Evelyn Matei? ¿Te dio fecha? Él cree que debería ser en abril. Porque ellos... Ha pasado rato. Sí, pero que acaban de elegir la directiva. La directiva está recién asumida. Y además creen que existe una posibilidad cierta que no haya primaria en la derecha. Entonces necesitan hitos para mantener a la candidatura noticiosa. Para no perder el... Claro, porque en febrero tiene que tener un ritmo eso, claro. Sí, y sin primaria es más difícil, ¿Y va a haber primaria o no va a haber primaria? ¿Qué dices tú, María José? Es que no lo sé, porque yo creo que la primaria es muy importante, le da un ímpetu, le da una visibilidad, pero una primaria mal hecha, ya hemos visto cuáles son las consecuencias de las malas primarias, entonces hay que... Nadie, en lo último, desde que existen las primarias, todo aquel que ha resultado electo presidente o presidenta ha ido a primaria. Claro, pero bueno, mira, no sé, yo creo que hay que ver el tablero porque las cosas se tienen que tomar estratégicamente, no es porque hay primarias hay que hacer primaria. Yo creo que sería beneficioso en la medida en que fuera una primaria con fuerza. Si una primaria donde todo el mundo lo encuentra evidente, entonces no va nadie, eso al revés, yo creo que perjudica, evidentemente perjudica. Y el tema del partido único, yo también lo he oído varias veces, yo creo que es algo que va a ir avanzando, pero al mismo tiempo en la reforma del sistema político, los partidos más chiquititos, como esto es progresivo, no es que se acabe ahora, en el fondo tienen también un gran incentivo de ir creciendo y de buscar estrategias para tener el tamaño que se requiere. Entonces yo creo que uno lo puede mirar de ida o de vuelta. Sí, es cierto. Ya, pues veremos qué pasa en la construcción de esos hitos, como se dice también, ¿no? O de primaria derechamente, si se logra a concretar también en la centro derecha. A ver, recomendados para el día de hoy, Analía, ¿qué traes? Ay, sí, miren, parto por el sesgo, ¿no? Yo entré a la universidad en marzo del año 80. Entonces, ustedes comprenderán que el año 83, una anécdota que quiero contar. Año 83, primer centro de alumnos democráticos en la Facultad de Derecho, presidente Jerko Ludetic, vicepresidenta quien habla, y un secretario que falleció, Jorge Arancía. Y llevamos a un emergente grupo chileno, poco conocido, que taca, la voz de los 80. Entonces, mi recomendación tiene que ver con un podcast autobiográfico de Jorge González, del líder de Los Prisioneros, sin lugar a duda, su vocalista. Son 6 episodios que hace un recorrido por lo que fue esta trayectoria de Los Prisioneros y de Jorge González en particular, que tiene además una muy buena inserción en los distintos momentos del país y que tiene una dimensión de lo humano que me pareció notable. Son 6 episodios, se los recomiendo, porque muestra a un Jorge González que hace recordar tantas historias de personas comunes y corrientes que de un día a otro saltan a la fama, y ese salto a la fama va acompañado de ciertas soledades, inestabilidades, contradicciones, frustraciones
que hacen que los rumbos de vida sean muy, muy duros en determinados momentos. Y uno ve en el epílogo, digamos, pero esto es conocido, así que por eso lo digo, si no estaría haciendo spoiler, que Jorge González tuvo siempre, y lo reconoció así, una base en su madre y su padre particularmente muy fuerte, y yo creo que parte de los afectos lo ayudaron a poder seguir adelante. Se los recomiendo, pero vivamente. Yo soy, por supuesto, hincha de Los Prisioneros, es mi banda sonora de los 80, pero es muy, muy entretenido, ameno, etcétera, pero tiene también para reflexionar, no crean que es así nomás. Necesito poder respirar. Así se llama, en homenaje a Albert Hammond, que tenía esa canción. Sí, porque, Necesito poder respirar para amarte. No se las canto, no se preocupen. Gracias. María José, ¿cuál es tu recomendado? Yo tengo un libro maravilloso, preciosísimo, que tiene que ver con la natalidad, pero en el otro lado, porque es un libro que aborda el tema de la vejez, que se llama Las Gratitudes. Una maravilla de libro, preciosísimo. Emocionante, Sí, conmovedor. Conmovedor, que en el fondo es un libro que está construido en base a dos voces, ¿no es cierto? El personaje central es una mujer mayor y los otros dos es uno de sus cuidadores y la persona familiar más cercana, digamos, y es la respuesta a la pregunta sobre qué es la gratitud, o sea, qué significa dar las gracias, qué significa estar agradecido de alguien o de digamos, las acciones que construyeron tu vida. Es una reflexión sobre los vínculos, sobre el acompañamiento, sobre el amor, realmente maravilloso, en el que uno ve cómo la vida humana tiene un rol, tiene una función, incluso en aquellos que ya tienen, como en este caso, la cabeza, digamos, un poquito perdida, pero cómo produce esa relación humana, cambios, modificaciones y cosas maravillosas, inesperadas, digamos, entre quienes se relacionan con ello. Un precioso novela, cortita, linda, para el verano, muy recomendable. Por si sirve, Perfecto. la recomendación es transversal, me sumo. Es Oye, precioso, la autora todavía se lo llama leí. Delfín de Vigan. Ya, Sí, maravilloso. perfecto. Oye, Y Tiene otro que se llama Las Lealtades, que el que se entusiasma puede también leerlo. Yo les recomiendo un reportaje que sale en el New York Times Magazine de ayer, es cómo mi viaje para dejar de comer azúcar se convirtió en un viaje al infierno, de una periodista que es adicta al azúcar y decide, el diario la manda a Austria, a un centro, a un spa, para dejar de comer azúcar. Ya. Y sale toda la historia, además, de por qué los seres humanos somos tan adictos al azúcar. Esto es una cuestión atávica de los tiempos prehistóricos, porque está asociado a las calorías. Entonces, los tipos cuando salían de nuestros antepasados, casi los monos, cuando salían del frío, salían entonces a buscar alimento y comían en exceso para reservar. Claro. Entonces, ahí se entiende, los gorilas, por ejemplo, son todos adictos al azúcar. El 90 y tanto los frutos que buscan son Con dulces. azúcar, dulce. Claro, suponte los osos no, dice, a los perros les gusta el azúcar, a los gatos no. A los osos les gusta el azúcar, a las focas no. Y sale todo el análisis y cuenta cómo es ese tratamiento en un centro que se llama Viva Mair, en el sur de Austria, donde van las actrices, todo, para adelgazar. ¿Pero por qué fue dramático? Exacto. yo también Porque estoy la esperando. niña no puede dejar... Ah, porque era ya... terminó, Oye, es que hay quienes ya. dicen que el Una azúcar es más adictivo adicción. que la cocaína. Pero totalmente. De todas maneras, pues. Sí, yo se ríen, pero se reían unos amigos míos que traté de hacer el reto del azúcar. Duré 2 días. Mira el dibujo. Es que imagínate que Oye, ¿qué? la adicción al azúcar, desde el chocolate, que es lo más obvio, hasta la copita de vino, o sea, todo. Todo, pero, sí, o todo, sea, pues. es que casi no se puede La vivir. uva es como comerse un es chocolate. terrible, yo no. te puedo Claro, pero decir ese es que otro tipo necesito de azúcar, a esta hora de la mañana ya, sí, es verdad. Necesito Ya, azúcar para poder respirar. Además, respirar, sí. Quique Mujica, Ana Lía Uriarte, María José Naudón, nuestros columnistas del día de hoy, que tengan un excelente día. Muchísimas Muchas gracias. Muy bien, Muchas ustedes. gracias. Estás en Mesa Central.